seguir esta rueda de prensa por vía telemática. En primer lugar, quiero trasladarle las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que son seres queridos de personas que no han podido superar la enfermedad de la COVID-19, así como aquellos que han fallecido por otras razones en el tiempo de pandemia y que no han podido despedirlo como es nuestra costumbre. En segundo lugar, quiero desearle una pronta y completa recuperación a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que en este momento, estando infectados por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, están desarrollando síntomas que les hacen ser compatibles con la COVID-19. Y en tercer lugar, quiero, como siempre, agradecerle a los profesionales de nuestro sistema sanitario, a los profesionales que trabajan en el ámbito de las residencias, a los profesionales que trabajan en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los bomberos, a todos aquellos profesionales que trabajan en los sectores esenciales y que están haciendo posible, sin lugar a dudas, que tengamos una cierta normalidad dentro de la anormalidad a la que nos tiene acostumbrada este año 2020. La situación epidemiológica de la comunidad autónoma es una situación que, como en otras comunidades autónomas de nuestro país, está en una incidencia que podemos considerar elevada. Cierto que en los últimos días parece que ha habido una ralentización en el ritmo de crecimiento. Hoy daremos una cifra aproximada de incidencia acumulada a los 14 días de alrededor de 390 casos por cada 100.000 habitantes, que es una cifra alta, es decir, el que no hayamos llegado a cifras de otras comunidades autónomas no nos tiene en ningún caso que frenar en la adopción de medidas cuanto más contundentes y cuanto más tempranas mejor. Por eso, a lo largo de estas fechas navideñas, el Consejo de Gobierno ha estado en todo momento vigilante y ha adoptado todas aquellas medidas restrictivas que tenía que adoptar, con el que pretendemos que esa estabilización o esa ralentización de la curva ascendente, que lo veremos mañana, que será el primer día en el que obtengamos datos sin el efecto de fin de semana, pues seamos capaces de conocer cuál es la realidad en términos reales que ha provocado tanto el fin de semana del Black Friday como el puente de la Constitución, así como los primeros días de las fiestas navideñas, que ya empezarán a dar también sus resultados. La buena noticia es que la incidencia acumulada a los 7 días se va aproximando al 50%, cosa que no conseguíamos en la última semana. Aún así, sigue estando alta. Hoy llegaremos a los 200 casos por 100.000 habitantes a los 7 días, alrededor de 200 aproximadamente, 200 algo, y esto nos llevará a que, si somos capaces de llegar al 50% y de bajar del 50% con respecto a la incidencia acumulada a los 14 días, será un indicador temprano, como siempre les he dicho, y será señal de que estemos doblegando esa curva, o al menos nos mantengamos en una situación de cierta estabilidad. Es buena noticia también que la incidencia en las personas mayores de 65 años, que saben ustedes que, aparte de ser la población más vulnerable, es en este momento la población diana para la vacunación. Estamos intentando en todo momento que sea la más baja posible y hoy consolidaremos una incidencia acumulada a los 14 días en mayores de 65 años que no llega a los 200 casos por 100.000 habitantes. Será alrededor de 180 casos por 100.000 habitantes y ahí claramente a los 7 días también vamos bajando en esa incidencia acumulada y esperemos que siga bajando a lo largo de todo este tiempo. Es cierto que hemos tenido un incremento en estos últimos días en la presión asistencial, pero es una presión asistencial
que todavía es asumible por el sistema sanitario. La cifra de ocupación de hoy en nuestra comunidad autónoma de camas de agudos en hospitales por COVID es de alrededor del 6% y las camas de UCI están ocupadas por COVID a un 15%. Cifras de momento asumibles, pero que no podemos perder de vista porque nos pueden dar problemas de cara a los meses de invierno. Esta es la situación, de forma muy resumida, de cómo se encuentra la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a las cifras y en cuanto a los datos de la pandemia. Quiero trasladar en este momento a la ciudadanía varios mensajes que me parecen de suma importancia. En primer lugar, no vale hacerse trampas al solitario. Primer mensaje. No vale hacerse trampas al solitario. Estamos observando, no solo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en otras comunidades autónomas también, que por diferentes razones, que no voy a entrar a calificar, a las personas que están, a los trabajadores y trabajadoras que están haciendo el rastreo de los casos, se les está ocultando información. Ocultar información, aparte de ser una infracción desde el punto de vista de la salud pública, es una irresponsabilidad, porque podemos estar generando contagios. Así que, por favor, no nos hagamos trampa al solitario. Yo sé que en este momento estar confinado en el domicilio por ser contacto estrecho o por dar positivo es muy duro. Pero es más duro tener que contagiar a una serie de personas que están cumpliendo escrupulosamente con sus restricciones y que no se merecen en ningún caso que les contagiemos y que deterioremos su salud. Por lo tanto, primer mensaje, un mensaje de colaboración. Segundo mensaje, un mensaje de agradecimiento. Tengo que agradecerle a la sociedad extremeña el comportamiento que está teniendo. Y cuando le agradezco a la sociedad extremeña el comportamiento que está teniendo, se lo agradezco también de forma muy especial a todos aquellos que poseen o que son los titulares de algunos de los comercios o de locales de hostelería. Sé el esfuerzo que tienen que estar haciendo. Sé el esfuerzo que tienen que estar haciendo. Y se lo agradezco enormemente. Pero también que sepan ver en este Gobierno de la Junta de Extremadura que ha sido un Gobierno que durante toda la gestión de la pandemia ha intentado, en la medida de lo posible, combinar la protección de la salud con el desarrollo social y el desarrollo económico. Y que es cierto que hemos tenido que tomar medidas drásticas y que tendremos que seguir tomando medidas drásticas, pero no es menos cierto que este Gobierno ha demostrado que tiene especial sensibilidad por los comerciantes, que tiene especial sensibilidad por las personas titulares de los locales de hostelería y que en ningún momento, salvo en los momentos de estado de alarma, del primer estado de alarma, se ha requerido el cierre completo de los establecimientos. Creo que tenemos que recuperar la salud para podernos recuperar económicamente. Y ese es el segundo mensaje que le quiero trasladar a la ciudadanía. Y el tercer mensaje es seguir colaborando. Seguir colaborando. Seguir colaborando con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La pandemia, desgraciadamente, no acabó en el día de ayer. No acabó con la puesta de la primera dosis de la vacuna en los centros residenciales. Ahí puede ser que esté el principio del fin de la pandemia. Pero nos quedan meses todavía de controlar las cifras de incidencia, de hacer determinados esfuerzos
para que los contagios se mantengan a raya. Es previsible que cuando estemos a mitad del año 2021, hayamos sido capaces de tener vacunado a un porcentaje de la población de entre el 65 y el 70%. Y eso significará que hemos llegado a la inmunidad de rebaño y podremos afrontar la pandemia de otra forma. Pero hasta entonces apelo a la colaboración ciudadana para que podamos llegar en las mejores condiciones al momento de la vacunación de todos y cada uno de nosotros. La segunda parte de mi rueda de prensa, de mi comparecencia ante ustedes, es trasladarles dos cuestiones. Trasladarles los resultados de la vacunación en el día de ayer y, en segundo lugar, trasladarles los resultados de la valoración que hemos hecho en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como adelantarles, en la medida de lo posible, los siguientes pasos en materia de vacunación que vamos a dar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El día de ayer fue un día importante. Fue un día importante que le debemos fundamentalmente a la comunidad científica. La comunidad científica ha trabajado intensamente, fuesen de donde fuesen, de universidades, de institutos de investigación, de empresas farmacéuticas, de administraciones. La comunidad científica ha trabajado de forma intensa en lograr que cuanto antes tuviésemos dosis de vacunas para vacunar contra la COVID-19. A esa comunidad científica le tengo que mostrar mi más profundo agradecimiento. En segundo lugar, el trabajo de los científicos se ha trasladado bien a la sociedad. El trabajo de los científicos se ha trasladado bien a la sociedad. Y podemos decir y podemos sentirnos orgullosos de un Gobierno de España que, junto a otros países de la Unión Europea y de forma homogénea en toda la Unión Europea, hemos sido capaces de dar respuesta a todo el proceso de vacunación. Además, lo hemos hecho desde un punto de vista de la no competitividad, sino desde la colaboración. Y, por tanto, permítanme que me muestre profundamente europeísta si esta Europa va en esta dirección. En una dirección que no compite, sino que colabora por las vacunas para poner solución a la pandemia más importante que ha vivido nuestro mundo en muchos años, sino que además nos va a dotar de un fondo de recuperación y resiliencia muy importante que ustedes conocen y que lo que quiere es una Europa más social, una Europa más verde y una Europa con más posibilidades de vida para las generaciones futuras. Y eso es lo que ocurrió en el día de ayer. Orgullo de la comunidad científica y orgullo de unas instituciones europeas que han sido capaces de generar ese halo, ese rayito de esperanza que la sociedad necesita para combatir también parte de la fatiga pandémica que ahora mismo tiene. Y los protagonistas no fueron otros que los equipos de vacunación y las personas vacunadas. Esos fueron los protagonistas de ayer. No hay gobiernos protagonistas, no hay grupos políticos protagonistas. Los protagonistas de ayer fueron los equipos de vacunación y las personas vacunadas. Y en eso tiene que consistir
el resto del proceso de vacunación. Por eso no puedo admitir bajo ningún concepto que se diga que lo que ocurrió ayer en este país fue un acto de propaganda, porque la sociedad no se lo merece. Ayer lo que se produjo fue una situación de justicia, fue una situación esperada y fue una situación donde los ciudadanos y ciudadanas que estamos ya fatigados de llevar desde el mes de marzo con esta pandemia, vimos que había esperanza en la ciencia. Ayer en Extremadura, en el día de ayer, se recibieron 275 dosis de vacunas, 275 dosis de vacunas que a día de hoy están íntegramente administradas, sin desperdiciar ni una sola dosis. Por lo tanto, se cumplió la custodia y se cumplió toda la cadena de frío. El día 27 se administraron 50 vacunas en el centro residencial Rosalba y 50 vacunas en el centro residencial El Prado de la ciudad de Mérida, ambos centros residenciales de la ciudad de Mérida. Y hoy, día 28, se han administrado 105 vacunas en el centro residencial del Prado y 70 vacunas en el centro residencial de Rosalba, completando de esta forma las 275 dosis que nos había hecho llegar el Gobierno de España para que se administrasen de la forma más inmediata posible, debido a que venían a una temperatura entre 2 y 8 grados. Y saben ustedes que a esa temperatura la vacuna dura 5 días. Y en esos 5 días teníamos que vacunar. Lo hemos hecho en 2 días. Mi enorme agradecimiento a las direcciones de ambos centros residenciales, a las trabajadoras y trabajadores de esos centros residenciales y también a todos los equipos de vacunación. Los directivos de la Gerencia del Área de Salud de Mérida y la Coordinación de Vacunas de Servicios Centrales del SES dio una muestra ayer de coordinación, de planificación y de trabajo en equipo para conseguir unas cifras muy importantes de aceptación de las vacunas. Las cifras de aceptación de la vacuna fueron de alrededor del 85% en el centro residencial Rosalba y de alrededor del 90% en el centro residencial El Prado de Mérida. Lejos de las primeras cifras que barajábamos, que estaban alrededor del 60% de aceptación. Esperemos que esto sirva de ejemplo para considerar a la vacuna segura y que la sociedad acepte de buen grado la puesta de la vacuna, porque tiene todos los mecanismos de seguridad. Todos los mecanismos de seguridad previos a la autorización de la vacuna y todos los mecanismos de seguridad posterior a la administración de la vacuna. No hemos tenido ninguna reacción adversa en las 275 dosis administradas. Saben ustedes que en el día de ayer, por la tarde, la farmacéutica Pfizer comunicó un problema logístico en su sede en Bélgica que hacía que 8 países de la Unión Europea hoy, como estaba previsto, no pudiésemos recibir vacunas. El Ministerio nos ha comunicado en el día de hoy, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha elevado una queja formal tanto a la farmacéutica como a la Unión Europea
por este incidente. No obstante, comunicarles que en el día de hoy nos han facilitado desde el Ministerio de Sanidad las dosis de vacunas que llegarán mañana a Extremadura. Llegarán a 2 puntos de la comunidad autónoma. A diferencia de lo que ocurrió el día 27, vienen congeladas a -80, por lo tanto no se pueden administrar directamente. Habría que esperar 3 horas a su descongelación para poderlas reconstituir, y nos han dado la franja horaria de recepción de las vacunas de entre las 12 de la mediodía y las 14 horas. A Extremadura en el día de mañana llegarán 10.725 dosis. Llegarán 10.725 dosis, que se repartirán de la siguiente forma. Al punto logístico o al punto de recepción o al punto de congelación de Badajoz llegarán 4.875 dosis y al punto de Cáceres llegarán 5.850 dosis. Esta es la primera de las entregas que el Ministerio de Sanidad, de forma semanal, irá enviando a la comunidad autónoma, a todas las comunidades autónomas, pero también en concreto a la Comunidad Autónoma de Extremadura, avisándonos previamente del número de dosis que vamos a recibir semanalmente, para que se pueda hacer la programación. Si llegan entre las 12 y las 2, habría que esperar 3 horas a contar desde las 2 de la tarde para que se pudiesen descongelar. Estaríamos entrando en una franja horaria para los centros residenciales complicadas para poder realizar una vacunación completa de un centro residencial. Por lo tanto, como sabemos que las dosis a -80 duran 6 meses, lo que queremos hacer es una previsión de vacunación factible para que podamos administrar las dosis de la forma lo más ágil posible y, sobre todo, para que podamos vacunar a un centro residencial completo por día. Me estoy refiriendo a centros residenciales grandes de las 2 capitales de provincia. Por lo tanto, si esto es así, el miércoles se vacunarán en Badajoz el centro residencial Virgen de la Soledad en horario de mañana y tarde. En total se vacunarán 193 personas, de los cuales 139 son residentes y 55 son trabajadores. Contamos ya con su consentimiento verbal. Saben que esto puede cambiar a última hora y pueden variar los datos hasta que los tengamos, hasta que estén vacunados. Se pueden arrepentir o se pueden añadir otras personas que decidieron inicialmente que no a la vacunación. Esto supondría un 90,8% de aceptación en los residentes y un 76% en los trabajadores. Debido a que la vacuna puede producir síntomas leves, pero que pueden llevar a que en un momento determinado, si un trabajador o trabajadora tiene febrícula, es decir, tiene un poco de fiebre o tiene malestar como consecuencia de la vacuna, igual que pasa como con la vacuna de la gripe, no se recomienda que se vacune a toda la plantilla a la vez, para que no haya un asentismo muy importante del número de trabajadores y de cuidadores de los centros residenciales. Por lo tanto,
ese planteamiento también lo tenemos que hacer a la hora de la vacunación. En el caso de la residencia de Cáceres, que se vacunará el próximo miércoles en horario de mañana y tarde hasta que se termine de vacunar, será el centro residencial Cervantes, con un total de 100 residentes y de 127 trabajadores, con unos porcentajes en cuanto a residentes y trabajadores de aceptación muy similares a los que le acabo de decir del Centro Residencial Virgen de la Soledad de Badajoz Ciudad. Esos serían nuestros objetivos inmediatos. A partir de ahí, el siguiente proceso de vacunación para empezar ya en una semana completa sería a partir del día 4 de enero. Es decir, vacunaríamos los centros residenciales Virgen de la Soledad de Badajoz, el centro residencial Cervantes de Cáceres y a continuación la siguiente programación ya la daríamos para el día 4 de enero. ¿Por qué hacemos esto? Porque habría que descongelar de -80 el número de dosis que se fuesen a administrar. Saben ustedes que son festivos, lo que viene después del miércoles, que algunos residentes han solicitado el ir a casa de sus familiares a pasar esta fiesta y, por lo tanto, queremos asegurarnos de que los centros residenciales estén completos y lo haremos a partir del día 4, lo cual nos permite ya hacer una descongelación de más dosis para poderlas mantener al menos durante 5 días a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Extremadura ha hecho 2 propuestas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con esto termino. La primera propuesta es, puestos en contacto ayer desde la Consejería para agradecerles el trabajo a los equipos de vacunación, a pesar de que la ficha técnica de la vacuna dice que del vial se pueden sacar 5 dosis, en todas las comunidades autónomas se ha visto que se pueden sacar hasta 6 dosis. No obstante, para estar seguro de que esto es así y que podemos aumentar nuestra capacidad de vacunación con motivos de seguridad, esta duda que ha provocado la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha trasladado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para ver si es pertinente o no poder obtener esa dosis extra con la que podría estar dotada cada uno de los viales. Y la segunda cuestión que ha planteado la Comunidad Autónoma de Extremadura es si la inmunidad completa como consecuencia de haber vacunado a la persona se obtiene a la semana de haber puesto la segunda dosis y la segunda dosis se pone a los 21 días de la primera, si los centros residenciales que han iniciado el proceso de vacunación no deberían estar cerrados herméticamente, por decirlo de alguna manera, de tal suerte que no ocurriese ninguna infección por coronavirus desde la primera dosis de vacuna hasta que los vacunados alcanzan su máximo punto de inmunidad. Cuestión que también ha sido recogida favorablemente por parte del Ministerio de Sanidad y será analizado en la ponencia de vacunas. Por lo tanto, los ciudadanos de Extremadura pueden estar tranquilos. Tenemos diseñados los circuitos adecuados para asegurar las dosis de vacuna que le corresponden a la ciudadanía. Pueden estar tranquilos porque vacunaremos al total de la población objetivo 1 en el tiempo que nos ha marcado el Ministerio de Sanidad. Cuando alcancemos la velocidad de crucero estaremos muy cerca
de las 1.000 vacunaciones diarias, seguro que por encima de las 690 o de las 700, y por lo tanto preveemos que en los 2 primeros meses del año, o como sumo los 2 primeros meses y medio del año, habremos vacunado a toda la población objetivo 1. Lo difícil era empezar. Lo difícil es esta vacuna. Lo difícil es engranar y engrasar todo el procedimiento de coordinación. Eso lo tenemos hecho. Lo hemos demostrado. La vacuna es segura. Tenemos que mirar a la vacuna con esperanza, pero sabiendo que ya tenemos esa esperanza, tenemos que esforzarnos en mantener los contagios a raya. Y sobre todo, lo que puede estar segura la ciudadanía es que la medicación administrada, la vacuna administrada, es una vacuna segura. Su ficha técnica no supone ninguna contraindicación, como se había dicho al principio, de aquellas personas que estaban anticoaguladas. No supone ninguna contraindicación a ninguna reacción adversa para otro tipo de vacunas. Es una vacuna, por lo tanto, segura, y lo único que tenemos que desear, que además de ser segura, sea eficaz y lo sea por más tiempo de lo que dicen los ensayos clínicos. Es decir, que la inmunidad sea duradera para que acabemos cuanto antes con esta maldita pandemia que nos ha cambiado la vida a todos los ciudadanos. Hagamos un último esfuerzo para volver a la normalidad que teníamos, porque en nosotros está la respuesta a la pandemia. Preguntas. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a los compañeros que están siguiendo esta rueda de prensa. ¿Hay alguna pregunta? A Juan G. Montalvo no lo veo, o sea que no sé si querrá preguntar algo. Sí. Sí, pues... No sé si se me escucha, si se me ve sí, ahora. Te escucha, Juan G. Escucha bien, Juan G., pregunta. Vale, adelante. Sí, consejero, buenas tardes. Le querría preguntar en primer lugar, ha hablado de que ha trasladado al Consejo Interterritorial esa propuesta de Extremadura de que en las residencias se pueda flexibilizar, digamos, en ese periodo entre la primera y la inmunización a la semana de la segunda vacuna. Entiendo que la postura de Extremadura en ese sentido es flexibilizar al máximo posible esas entradas y salidas a las residencias de mayores. No, al contrario. Lo que tenemos que hacer es proteger a las residencias. Y si tenemos que proteger a las residencias, centro que se vacune, centro que tenemos que extremar las precauciones. Ya estamos haciendo el cribado de los trabajadores, si son positivos o no son positivos, pues durante 21 días o durante 28 días tendríamos que asegurar que las visitas son lo más seguras posible. También le quería preguntar si tienen previsto algún tipo de protocolo, alguna determinación con esas personas que rechacen ponerse la vacuna dentro de los centros residenciales. Registro y motivo por el que ha rechazado la vacuna. Y por mi parte, una última cuestión con respecto a las localidades que permanecen confinadas, en concreto con Logrosán, Cañamero y Talayona, que creo que terminan su confinamiento el día 1. No sé si la situación de esas localidades ha mejorado en los últimos días y si tienen previsto en base a ello adelantar ese fin del confinamiento para que puedan disfrutar de la Nochevieja o se mantienen esas medidas. Y también preguntarle por Cáceres, sé que han pasado poquitos días desde que han endurecido las medidas allí, pero no sé si tienen algún indicador que les haga ver que puede mejorar la situación. Con respecto a la primera pregunta que me hace, no hemos pensado en adelantar el levantamiento del cierre perimetral de ninguna de las localidades. Todas permanecerán hasta el día 1 y es posible, estamos terminando de estudiar, es posible que la localidad de Talayuela tenga que seguir algún tiempo más, pero me darán los resultados, espero que en la próxima media hora o en la próxima hora,
y hablaré con su alcalde con la resolución que sea, porque habría que llevarlo al Consejo de Gobierno de mañana por la mañana. Pero así como Logrosán y Cañamero han tenido un descenso importante en la cifra de incidencia acumulada, la localidad de Talayuela ha mejorado y yo le agradezco muchísimo, le agradezco enormemente a su alcalde y a todos los vecinos y vecinas de las localidades que están confinadas todo su esfuerzo, pero probablemente en la localidad de Talayuela tengamos que prorrogar la medida durante algún tiempo más. Digo probablemente porque estoy esperando la decisión de Salud Pública. Celestino Vinagre del diario Hoy nos manda las preguntas a través de WhatsApp porque no puede hacerlas. Le traslada dos preguntas. La primera es sobre la pandemia. Dice que con la experiencia previa y lo que se puede prever, ¿dónde situaría el periodo más crítico con mayor número de contagios declarados y lamentablemente de muertes? ¿En la tercera semana de enero o en la última? Pues no lo sé, porque tengo que saber. Vamos a ver. ¿Cuál es el análisis que hace el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias? El análisis que hace el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias es que parece ser que el problema no fue tanto el Puente de la Constitución como el fin de semana del Black Friday. Si esto es así, la tendencia debería ser a una estabilización de la incidencia acumulada. Si vamos a una estabilización de la incidencia acumulada, el volumen de contagios que vayamos a tener en los próximos días va a ser similar porque la movilidad todavía está creciendo y no puedo prever cuál va a ser el comportamiento de las Navidades. Si bien es verdad que las noticias que me trasladan de la delegación del Gobierno son alentadoras, no me puedo aventurar porque hemos ido tomando decisiones y no me puedo aventurar a decir si será una semana u otra del mes de enero. A mí me gustaría que no fuese ninguna, que ya hubiésemos dado el máximo de fallecimientos. La pregunta que plantea Celestino Vinagre es sobre el concurso del Servicio Terrestre de Ambulancia. Dice que están terminados los pliegos y, por tanto, se va a licitar el concurso antes de que acabe el año. En este sentido, el PP dice que Tenorio está mandando cartas anunciando su salida de forma inminente. La respuesta es no. No vamos a sacar el concurso de forma inminente. Saben ustedes que llegó una carta de Ambulancias Tenorio alrededor del día 21 de mayo aproximadamente, creo, donde solicitaban la rescisión del contrato. Este Gobierno no ha estado parado ningún día porque nos parece un servicio público esencial y de forma inminente comunicaremos si es factible o no es factible la rescisión del contrato y, en cualquier caso, si hubiese rescisión del contrato, habría otro operador que se encargaría por vía de emergencia, que se ocuparía del transporte sanitario terrestre en condiciones de seguridad hasta la finalización de la vigencia de este contrato. Mientras tanto, a lo largo del año 2021, trabajaremos desde la concertación social y también con aquellos grupos políticos que quieran. Sospecho que por las declaraciones de la señora teniente el PP no está por la labor, pero solo lo sospecho, y le llamo a la unidad de acción, si ellos quieren, lógicamente, están en su legítimo derecho de participar o no participar, a definir, como se comprometió el presidente de la Junta de Extremadura, a definir lo que será el futuro del transporte sanitario terrestre. Por lo tanto, a la pregunta de si se va a hacer un nuevo contrato o si se van a sacar unos nuevos pliegos de contrato, no hasta que no finalice la vigencia del contrato que tenemos con Ambulancias Tenorio, sea este el prestador de servicio o sea otro operador por vía de emergencia el prestador de servicio. En cualquier caso, en los próximos días comunicaremos la decisión porque tanto las negociaciones como el estudio jurídico está muy avanzado.
pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas.